Buenos días, iglesia. ¿Cómo andan? Venimos compartiendo a lo largo de estos domingos una serie, así le llamamos, cuando compartimos distintos mensajes enfocados en una misma dirección. Una serie que se llama ¿cómo? ¿O cómo le dimos el llamar? Te daré descanso. Te daré descanso. Aún así hay varios que los noto todavía bastante cansados, ¿eh? Estuvimos compartiendo distintas cosas. Hablamos en primera instancia, el primer mensaje que compartió Vero allí en el picnic. Estuvimos hablando acerca de cómo trabajar, cómo ir a Jesús justamente cuando estamos trabajados y cargados. Después estuvimos hablando del cansancio y estuvimos hablando acerca de esto de huir o de reposar, ¿se acuerdan? Que huir nunca nos lleva a descansar, ¿se acuerdan de eso? Bueno, perfecto. Sí, no, también no hace falta que me conteste. Después estuvimos hablando acerca del agotamiento, y ahí sí hablamos de la cura, de la importancia de no caer en estados más profundos de agotamiento que terminan llevando a nuestra vida a situaciones que nos pasan por el desierto y nos terminan ubicando allí en cuevas donde Dios nos va a buscar y busca que salgamos de allí. Después estuvimos compartiendo, Gustavo estuvo predicando acerca de la paz del Señor y de cómo la paz del Señor es la que nos permite vivir un estilo de vida distinto. Y César el domingo pasado les estuvo compartiendo acerca de ciertas herramientas, desde las más sencillas hasta las de mayor precisión y las de investigación, acerca de cómo justamente trabajar con nuestro cansancio. Y hoy yo quiero hablarles de un estado particular en nuestra vida que generalmente es el que nos lleva a estar en situaciones complicadas. Y le puse por título estar atascado, ¿no? Cuando estamos atascados, ¿alguna vez alguien se sintió atascado? Lo que me encanta de esta iglesia es que todos somos honestos, ¿no? Empezando por mí, les quiero decir que muchas veces en la vida me sentí atascado. Y sentirse atascado es una situación particular en la cual uno a veces no tiene la capacidad de poder manejar o salir, o se encuentra con la traba emocional, espiritual, incluso física, de poder salir adelante en esa situación. Hay distintas razones por las cuales nosotros podemos estar atascados. Podemos estar atascados porque a lo mejor mentalmente estamos agotados de un trabajo que nos consume las fuerzas o las energías y al cual por un lado no podemos renunciar, porque de eso se trata nuestro sustento. Te aviso por la duda, si ya querías renunciar con este mensaje no lo hagas. A veces buscamos encontrar un mejor trabajo y no es tan sencillo encontrarlo. O a veces no encontramos en medio del trabajo la felicidad de la tarea cotidiana. Créanme que eso a veces nos lleva a estar atascados en la vida. Y incluso allí es donde Dios quiere trabajar, porque Dios es un Dios concreto, de cosas concretas, oportunas. A veces estamos atascados. Perdón que estoy con mala voz hoy. Te voy a usar a vos con tu voz para que... A veces estamos atascados en un problema o en problemas que no podemos superar. ¿Vieron que hay como problemas que son duros o persistentes? Y uno dice, bueno, este problema está siempre ahí y ahí lo tenemos y como que nos atasca ese problema. Avanzamos y queremos avanzar en un montón de otras cosas, pero está ese problema ahí y ahí es como tac, y quedamos atascados, enclavados allí. A veces estamos atascados en relaciones que nos hacen mal, pero que simplemente no podemos modificar. Entonces, esas relaciones muchas veces nos dejan atascados. A veces estamos atascados en nuestras propias falsas culpas. Sentirnos culpables por nuestro pasado cuando Dios ya nos perdonó, pero lo traemos una y otra vez a nuestra memoria
quizás porque cometimos errores o hicimos cosas que nos hicieron mal, entonces está ahí como un recuerdo oscuro y una y otra vez vuelve a nuestra mente y nuestro corazón, y cuando queremos crecer, cuando queremos avanzar, cuando queremos proyectarnos, aparece esa culpa atascada ahí en nuestro pasado. Dios ya nos perdonó, pero nosotros quedamos atascados allí. O sentirnos culpables por cosas vagas o desconocidas, por falsas culpas, que otro probablemente ni siquiera se preocuparía, pero para nosotros es como una especie de obstinación, que siempre que aparece allí nos sentimos culpables por ello. O sentirnos culpables porque otros nos condenan por cosas que Dios ya nos perdonó. O sentirnos culpables porque no somos capaces de estar a la altura de las expectativas que otros o nosotros mismos nos ponemos sobre determinadas cosas. La culpabilidad muchas veces es un punto para estar atascado. O a veces estamos atascados, le estoy diciendo algunas nada más, podemos hacer 50 libros si quisiéramos hablar de estar atascados, ¿no? De hecho, estoy seguro que hay muchas cosas que ustedes me podrían compartir en esta mañana. Podemos estar atascados por la falta de motivación o por la desmotivación. Esto es muy habitual hoy en día, escuchar que estamos desmotivados. Quiero decirle algo acerca de la motivación. A veces creemos que la motivación tiene que venir de afuera, ¿no? Entonces esperamos que alguien nos dé una palabra de aliento, y eso está bueno poder dar una palabra de aliento, está bueno animar, está bueno motivar, etcétera, etcétera. Pero déjenme decirles una cosa, la motivación externa no existe prácticamente, es algo tan pequeño que a lo mejor yo te estoy diciendo algo ahora, te estoy animando algo y a los 5 minutos otra vez tu motivación cayó al suelo y te olvidaste hasta lo que te dijeron, te animaron, te abrazaron, te animaron, saliste feliz del culto, de la celebración, y a los 2 minutos esa motivación otra vez se desvaneció. Eso no significa que nosotros no tengamos que alentar a otros, tenemos que alentar permanentemente. La Biblia nos enseña eso. Pero la verdadera motivación proviene de la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Él es el que te da aliento. Lo que vos tenés que hacer es tomar la motivación que otros te ofrecen a través de la palabra, a través de distintas cosas, y que el Espíritu Santo sea tu motivador interno. A veces estamos atacados por una palabra difícil de pronunciar, pero que es muy habitual de tomar en este tiempo, la palabra procrastinación. Me salió toda juntita, bien rápido, así que quedó grabada, no la voy a repetir. No, es difícil. Es más, se la salía a repetir a ustedes, por ejemplo. 1, 2, 3, la palabra. Claro, si todos juntos sale perfecto. No sé por qué le pusieron esa R ahí en el medio. Hubiera quedado mucho mejor procrastinación, por ejemplo, pero no, le pusieron procrastinación. Pero habitualmente la conocíamos en el barrio con un nombre distinto, que era la palabra vagancia, ¿no? Procrastinar es justamente dejar para después las cosas que Dios nos está animando a vivir, a hacer o desarrollar ahora. Y muchas veces quedamos atascados por eso, ¿o no? Estamos atrapados en cosas que sabemos que tenemos que hacer, pero las vamos dejando para mañana. Más vale pájaro en mano, diría uno, que 100 volando. No es bíblico, pero entonces nos quedamos con el presente que tenemos en lugar del futuro que Dios tiene para nosotros. Repito, nos quedamos con el presente conocido que tenemos en lugar del futuro victorioso que Dios tiene para nosotros. Yo traje ahí una imagen que la saqué a su vez. ¿El anterior? Claro. Traje la imagen de esta tortuga, que en realidad no es mía, la saqué justamente de un plan bíblico que, si a alguno le interesa hacer, es interesante, un plan de 5 días que se llama justamente así, Atascados. La imagen de la tortuguita, panza para arriba. Y cuando estamos atascados muchas veces estamos como en esta situación. Pataleamos, pero no logramos cambiar lo sustancial, aquello que hizo que nos diéramos vuelta
y que nos lleve a volver a ponernos en pie. La tortuga u otros animalitos, no sé, escarabajos, no sé qué otro más le pasa a esto, que quedan de espalda y ahí quedan pataleando, ¿no es cierto? ¿No te pasó muchas veces en la vida de estar atascado y entonces estás como siempre pataleando, diciendo lo mismo? Mire, es muy fácil reconocer a alguien que está atascado en un tema o en una situación. Todas las veces que te encuentres con él o con ella, te va a hablar absolutamente de lo mismo. Te va a decir siempre lo mismo, no, pero yo... Y vos le vas a dar una palabra de aliento, lo vas a motivar. Vas a decir, no, pero el Señor dice, papá, y le mandaste 50 versículos bíblicos en la semana, y le mandaste un plan bíblico, etcétera, etcétera. Y lo volvés a encontrar y dices, no, pero yo... Estás atascado, flaco. Estás atrapado, estás como la tortuga que quedó pataleando y que no puede salir de esa situación. Bueno, en esta mañana vamos a hablar un poquito de esto. Vamos a ver cuál es la forma o cuáles son las herramientas que Dios nos da para salir de esta situación, porque esto no es para bajonearnos o para salir de acá peor, más atascado, o eso espero por lo menos. ¿No te pasa a veces en los sueños también? ¿Soy yo el único que sueña esos sueños donde querés correr y no puedes correr? Bueno, menos mal que no está mi esposa, no quiero que me interprete el sueño, pero a veces me pasa esto, que estoy como que en el sueño querés correr y vas en cámara lenta, ¿viste? Y haces así, estás siempre en el mismo lugar. Bueno, estar atascado en la vida es más o menos algo parecido. La otra imagen, ahora sí, que quería compartirles ahí, tiene que ver con algo que pasó recientemente. La otra imagen. Ahí está. Gracias. Ese es el que está parado de este lado, es mi hijo, y el coche quedó profundamente atascado allí en medio de las piedras. Y la verdad que fue una experiencia compleja para él, porque quedó atascado y no tenía forma de sacarlo. Y cuanto más lo quería sacar, con los métodos tradicionales, ¿qué pasa? Muy bien. Ahora, esa es una regla que funciona con los coches, pero también es una regla que funciona con nosotros. Cuanto más estamos atascados y más queremos salir en nuestra fuerza haciendo lo mismo que siempre hacemos, ¿qué nos pasa? Más nos enojamos, más nos enfurecemos y más nos enterramos. Entonces, tomando un poquito esta ilustración, que le pedí permiso a Ezequiel para que me deje compartirla en esta mañana, por eso incluso me mandó la foto. Él necesitó allí de una camioneta, llamó al seguro, estuvo esperando 3 horas, el seguro no apareció nunca, después le avisó que no iba a ir, o sea, directamente, que la grúa no iba a ir. Entonces tuvo que pedir ayuda a otras personas, se acercó esta camioneta 4x4 y ahí están viendo la primera maniobra donde le están tratando ahí de enganchar la camioneta, pero fíjense con qué la están tratando de enganchar. Con una soga. ¿Cuánto les parece que duró ese intento? El primero. Claro. Bueno, pero lo intentó, no sean malos. Acá todo claro, sí, todo. Que salame, ¿cómo lo va a hacer con una soga? ¿No? Pero bueno, hizo lo que pudo. Bueno, pasó eso, se rompió la soga, la camioneta se fue. Y la grúa no venía. Mejor ejemplo de estar estancados o atascados que este no tenía para compartir. Pero quiero contarles el final de la historia y les spoileo de paso el final del mensaje. Siguieron intentando, la grúa por supuesto no apareció nunca. Fueron a buscar otra familia que vino con otra camioneta, pero cuando volvieron encontraron detrás del coche, que ustedes ven que ahora no hay nada ahí, encontraron toda una especie de sogas de, ¿cómo sería? De sogas de acero o sogas lindas que alguien dejó, vaya Dios a saber, yo creo que Dios sabe, y que con eso pudieron sacar el auto. Nunca supieron de quién las dejó, ni cómo fue, ni cómo apareció. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios presente, Dios es un Dios de amor.
Y Dios es un Dios que nos va a sacar de todas las situaciones cuando estamos atascados. Sí sabemos cómo conducirnos en medio de esas situaciones. Y si en lugar de seguir haciendo lo que siempre hacemos para tratar de salir de esas situaciones, empezamos a preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere para que salgamos de esas situaciones. Vamos a leer juntos un texto. Vamos a leer juntos un texto. ¿Y saben por qué lo vamos a leer juntos? Primero, espero que tengan buena vista. ¿Llegan a leer? Sí. Bueno, qué bien, ¿eh? Yo no lo leo ni acá, pero vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a leer este texto que se encuentra en Hebreos, capítulo 4. El capítulo completo es interesantísimo y les animo a que lo lean. Yo extraje solamente algunos versículos y lo que ustedes van a leer son las palabras que están subrayadas. ¿Está bien? ¿Vamos a colaborar juntos con esto? Pero les pido que le pongan énfasis. Por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. Voy a decir, cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa, exacto, así, pónganle énfasis, promesa, para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar en este mensaje. ¿Vamos juntos? ¿Salió bien? Cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, aunque a alguno de ustedes parezca quedarse atrás, porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron a la fe. A los que habían prestado atención a este mensaje, en tal reposo entramos los que somos creyentes. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo. Y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso, Dios volvió a fijar un día que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se ha mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les había dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. ¿Quieren que termine acá y nos vamos, no? Podría ser, porque la palabra es bien clara. Es bien clara. Yo quiero que hablemos rápidamente en esta mañana de esto que estuvimos leyendo. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, dicho sea de paso, todos estos mensajes quedan grabados. Toda esta serie está grabada. Así que si un día estás desalentado, en lugar de ponerte una canción o en lugar de ponerte a llorar, ponete un mensaje de alguno de los que está en YouTube y de paso alimentás el canal de YouTube. Y si conoces a alguien que está desalentado, mandale un mensaje. Mandale un mensaje de alguno de los que estuvimos compartiendo en estos domingos. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Perfecto, bueno, gloria a Dios. Claro. Existe una profunda relación en este texto que nos ayuda a entender entre lo que significa el reposo de Dios y entre lo que significan las promesas de Dios. Está íntimamente vinculado, es la linga, volviendo al ejemplo de Ezequiel, es la linga que nos permite vincular el reposo y las promesas de Dios. Ambas cosas están íntimamente asociadas. Así que, en primer lugar, vamos a compartir rápidamente algunas cosas. Lo que necesitamos hacer cuando estamos atascados en cualquier situación, las que mencioné y otras que ustedes sepan, lo que necesitamos hacer, en primer lugar, es detenernos y buscar el reposo de Dios. Detenernos y buscar el reposo de Dios. La palabra reposo se utiliza en este capítulo 4, se utiliza 9 veces. 9 veces. Y 8 veces se traduce con el término griego katapausis, que significa una paz profunda y permanente.
Si querés decirle al que está a tu lado, catapausear. Catapausear. Cuando en la semana... ¿Les gustó, ¿Les gustó? Muy bien. Cuando en la semana tu esposo, tu esposa, tu mamá, tu papá, tu amigo, quien sea, ande preocupado, ¿ya sabes qué tenés que decirle? Catapausear. Catapausear. Dios no habla de un estado pasajero, sino de una condición espiritual permanente. Pero para eso necesitamos detenernos y buscar qué es lo que Dios tiene para que nosotros salgamos de nuestro atascamiento. Ver si está la linga que Dios nos permite ver. ¿Cuáles son las promesas que Dios tiene para mi atascamiento? ¿En qué quedaste atascado? No me lo digas. ¿En qué quedaste atascado? Si quedaste atascado en algo particular, busca las promesas que Dios tiene para eso. Busca las promesas que Dios tiene para eso. Ahora, necesitamos entender cuando buscamos, que cuando buscamos en Dios, eso es poderoso. No es solamente una reflexión, no es un refrán, no es un eslogan, es una palabra poderosa. La promesa es justamente eso, una palabra poderosa de parte de Dios. Tenés que dejar de patalear, dejar de hacer lo mismo en lo laboral, en lo relacional, en las transiciones o los cambios que tengas en la vida. Necesitas en ese momento buscar las promesas de Dios. Esto parece muy obvio, pero déjenme decirles algunas cosas. Muchas veces en las charlas que tenemos pastoralmente o los facilitadores con algunos hermanos y demás, y cuando vos preguntás sobre una determinada problema, una situación, y le preguntás si lo pusieron en oración, muchas veces, sorprendentemente, la respuesta es no. Entonces, no estamos buscando donde tenemos que buscar. Cuando tenemos un conflicto matrimonial, muchas veces la pregunta es, ¿oraron juntos por esto, frente a esto? Y muchas veces la respuesta es no. Yo quiero animarles en esta mañana en el nombre del Señor a que abramos la puerta correcta. Para poder salir de donde estamos atascados necesitamos orar por eso. Y en segundo lugar, necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos para salir de esa situación. A veces estamos esperando escuchar, qué sé yo, lo que diga el pastor, lo que diga algún hermano, lo que diga la radio, lo que diga la tele, lo que diga el presidente. Olvídense, necesitamos escuchar lo que Dios tiene para decirnos al respecto de eso. Y entonces ahí viene el segundo problema que muchas veces me encuentro, por lo menos en mi vida, y también lo he encontrado muchas veces en mis charlas pastorales. ¿Escuchaste lo que Dios tiene para decirte al respecto? Y muchas veces la respuesta es no. No escuché porque no sé escuchar a Dios. Entonces, quiero animarte a que entiendas esto. Escuchar a Dios es escuchar la palabra que Él tiene para ese tiempo, para esa circunstancia o para esa situación en la cual yo estoy atascado. Porque esa palabra es poderosa. Si escuchamos lo que Dios tiene para nosotros, entonces estamos abriendo la puerta espiritual para salir de nuestra zona de atascamiento. ¿Alguien dice amén? Amén. La posibilidad está abierta, pero fíjense la urgencia. ¿Cuándo dice el texto que tiene que ser? Hoy. ¿Cuándo dice que tiene que ser? Hoy. Me llama la atención la urgencia, porque hay muchos textos en la palabra de Dios que hablan justamente de poder, digamos, trabajarlo, que hablan de procesos, etcétera, etcétera. Pero en este caso dice hoy y hace énfasis, y en 2 ocasiones subraya o menciona la palabra hoy. Y esto tiene que ver con nuestra condición, que cuando nosotros no tomamos la decisión en el momento correcto, en el momento en que somos desafiados por Dios, entonces perdemos rápidamente el horizonte y empezamos a transitar otros rumbos y otros caminos. Quiero decirte algo, querido hermano, querida hermana, querido amigo. Tu vida no va a durar para siempre.
y podés perder las promesas de Dios. Podés perder la promesa de Dios. ¿Es así? Por eso es tanto énfasis en este texto en el decir hoy. Vamos a ser honestos. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido tiempos extraordinarios en nuestra vida por decisiones que no tomamos en un determinado momento? Las tomamos después y dijimos, ¿por qué no tomé esta decisión antes? No perdamos tiempo cuando estamos atascados en una situación. Ese es el momento en el cual tenemos que escuchar la voz de Dios. Quiero decirles algo, queridos hermanos, nuestra vida no va a durar para siempre. Para quienes no tienen al Señor Jesús en su corazón, quienes no han aceptado esto, la perdición es tremenda porque es eterna. Y ojalá nadie haya aquí en esta mañana que esté en esa situación, pero si alguien está, lo invito en el nombre de Jesús a que tome una decisión hoy por Jesús. No mañana, no en otra celebración, no en otra ocasión. Hoy que tomes una decisión por Jesús. Pero si por alguna razón estás apartado del Señor, estás atascado en alguna situación o lo que fuera, quiero decirte lo mismo para quienes somos salvos. Nosotros no vamos a perder el reposo eterno, no lo vamos a perder, porque ese está garantizado por Jesús. Pero ¿saben qué perdemos? El reposo acá en la tierra. Pasamos nuestra vida viviendo de afán en ansiedad, de ansiedad en afán, de preocupación en preocupación, de situación en situación, de problema en problema, y nunca encontramos el reposo. Entonces algún día vamos a reposar eternamente, sí, y el Señor nos va a mirar a los ojos. Me sale una cosa que no sé si el Señor me va a perdonar si la digo, pero nos va a mirar con cara de ternura, me va a decir, qué salame que fuiste. Perdiste toda tu vida preocupado, atascado en un problema, en una situación o en algo de lo cual yo te di palabra para que salieras adelante. Amén. No endurezcas tu corazón, dice. No endurezcas tu corazón. En segundo lugar, hay un texto allí hermoso que se los dejo después para que lo lean en profundidad. Dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. ¿Me entienden? ¿O entienden la palabra? Es imposible que Dios mienta. Si hay una promesa de parte de Dios, no es mentira. Y hay una diferencia entre las promesas de los hombres y las promesas de los hombres y las promesas de Dios, ¿no? A ver, quiero buscarla por acá que lo tenía. Por ejemplo, cuando hablamos de las promesas de los hombres, la Biblia dice, Dios no es un hombre, por tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar o alguna vez prometió sin cumplir? Números 23-19, anótenselo y ténganlo guardado en su agenda. Ese es el problema que nosotros tenemos con las promesas. Nosotros creemos que las promesas de Dios son como la promesa de los hombres y que entonces Él nos dice algo, pero puede ser que a lo mejor cambie de opinión. O Él nos dice algo y puede ser que a lo mejor emocionalmente se ponga inestable y en algún momento cambie de parecer. Las promesas de Dios son, ¿qué dice la Biblia? ¿Alguien se acuerda? Sí y amén. Exactamente, Pablo. Las promesas de Dios son sí y amén. Es decir, no hay variación. Son inmutables, no se cambian. Entonces, si hay algo en lo que yo quiero apoyarme en mi vida para salir de donde estoy estancado, es justamente de las promesas de Dios. En segundo lugar, dijimos en primer lugar necesitamos buscar. En segundo lugar necesitamos entrar. El mismo texto de Hebreo que mencionábamos recién, de Hebreos, capítulo 4, también utiliza en varias ocasiones la palabra entrar, lo que significa que nosotros podemos estar afuera. Y ya hablamos de esto, así que no voy a profundizar. Y utiliza otro ejemplo, el texto, que está ahí inmerso, que no lo compartí específicamente, pero utiliza como ejemplo el tema de la tierra prometida, ¿no? Cómo a través de Josué el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. Y la tierra prometida estaba considerada, o se considera bíblicamente, como un lugar de reposo, ¿sí?
Ahora, les pregunto, para los que más o menos ya estén a esta altura del mensaje se van perdiendo, volvemos. En la tierra de reposo, ¿tuvieron que librar batallas? Perfecto. ¿Tuvieron que conquistar ciudades? ¿Tuvieron que cultivar la tierra? ¿Tuvieron que cuidar animales? Qué bueno, gracias por contestar todos. Era muy obvia la respuesta, pero eso significa que el reposo no significaba que se tiraron panza para arriba, sino que el reposo significaba que Dios estaba en medio de ellos en todas esas cosas. Si lo considerábamos al revés, cuando el pueblo estaba en el desierto, ¿trabajaba la tierra? No. ¿Libraba batalla? No. Nada, no hacían nada. O sea que eso humanamente podría parecer reposo, sin embargo para Dios no era el reposo. El reposo era la seguridad de dejar de vagar en el desierto de nuestras inseguridades. Te lo repito. Reposo es dejar de vagar en el desierto de nuestras inseguridades para empezar a caminar en la tierra de las promesas de Dios. Donde Dios es el que nos lleva a vencer las batallas. Donde Dios es el que nos lleva a conquistar los problemas más difíciles y las situaciones más difíciles. Para, querido hermano, querida hermana, con todo respeto en esta mañana, yo sé que muchos de los que estamos acá probablemente estemos atravesando situaciones muy difíciles o situaciones complejas o estemos atascados en alguna cuestión. Y cuando escuchás este mensaje, quizás te duela el corazón de pensar, esto a mí no me va a suceder, o esto conmigo no sucede. Ya te dije que yo no puedo motivarte, pero deja que el Espíritu Santo y la palabra de Dios te animen esta mañana. Amén. Y te diga que esta palabra es para vos. Esta palabra significa que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. El pueblo de Israel tenía la promesa, tenía la presencia de Dios, pero no entró en el reposo, porque no confiaron en que Dios podría hacer lo que les había dicho que iba a hacer. Entonces, yo quiero animarte a que no seas de los que no entren, sino de los que entren. Que creas en lo que Dios puede hacer en tu familia, en tu matrimonio, en tu situación, en tu economía, en lo que fuere. Y hay muchos de los que estamos acá que necesitamos todavía entrar en una nueva dimensión espiritual para poder ver y creer lo que Dios quiere hacer. Amén. 3 y ya vamos terminando. No solamente cuando podemos entonces entrar en su reposo, viene un paso más, que es andar en el reposo. Que, como les dije, reposo lo estamos asociando a la palabra promesa. Significa caminar en las promesas de Dios. Los que entraron a la tierra prometida, vamos de nuevo con las preguntas, caminaron en las promesas de Dios. Ahora, pregunta, ¿ganaron todas las batallas? No. Gracias. ¿Conquistaron todo lo que se propusieron? No. ¿Cometieron errores? Sí, perfecto. Es decir, que entonces eso significa que aún estando en esa situación había cosas que tenían que cambiar y corregir, pero disfrutaron de las promesas de Dios y caminaron en la tierra que Dios les ofreció. Una cosa es tener victorias eventuales y declararlas con nuestra boca, y otra cosa es caminar en victoria. Caminar en victoria es saber que aun cuando haya cosas que no nos salgan, aun cuando haya batallas que perdamos, aun cuando haya situaciones que nos resulten difíciles, el resultado final va a ser la victoria. Amén. Va a ser la victoria. Tenía varias cosas para compartir sobre el tema de las promesas, pero no voy a robarles mucho tiempo más en esta mañana. Pero quiero que entendamos por lo menos, la Biblia está llena de promesas, llena. Hay algunos que les gusta contar y todo eso, algunos de esos que contaron específicamente dicen que hay 3.573 promesas. Yo creo que hay más, hay otros que dicen que hay como 7.000, y hay incluso una Biblia, la Biblia de las promesas, no sé si alguien la conoció, que
tiene 1800 promesas. No importa, ya con 1800 ya tenés para, ¿no? Si tuvieras 100, ya con 100 tenés para manejarte, ¿no es cierto? Pero bueno, promesas de parte de Dios hay. Ahora, son dos tipos de promesas las que hay de parte de Dios. Las primeras son las promesas que son incondicionales. ¿Qué significa incondicional? Dios la va a hacer sí o sí. Sí o sí. Entre ellas, por ejemplo, la del arco iris, ¿se acuerdan que nunca más va a hacer que el mundo perezca por lluvia, etcétera? Esa depende exclusivamente de Dios. Hay muchas otras que no voy a profundizar, háganlo después en su estudio bíblico personal. Pero hay otras que son condicionales. ¿Qué significa condicionales? Que dependen de lo que nosotros hagamos. Son promesas, pero dependen de lo que nosotros hagamos. Yo le puedo prometer a Sergio que nos vamos a juntar la semana que viene, pero si él no va... No, pero no es una promesa. Es una promesa humana, Sergio, no creas. Las promesas condicionales son aquellas que tienen que ver con lo que Dios espera que nosotros hagamos para que eso suceda. Hay un montón de ellas, pero justamente tiene que ver con nuestra fe, creer. Dice, por ejemplo, Mateo 6:32, que lo que necesitamos buscar primeramente es el reino de Dios. Y entonces todo el resto de las cosas que pasan serán dadas por añadidura. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos perdido un montón de añadiduras por no haber buscado primero el reino de Dios? Buscamos primero las añadiduras y después, entonces, el reino de Dios, y así nos quedamos en el camino de las añadiduras. O cuando pedimos, por ejemplo, Santiago 1:5-7 nos habla acerca de pedir la sabiduría de Dios. Dice, haciéndolo con fe y sin dudar, y entonces dice que Él dará generosamente. A veces no sabemos cómo resolver problemas, no sabemos cómo resolver situaciones, y la Biblia nos da la herramienta, el Señor nos da la promesa. Nos dice, yo te voy a dar sabiduría para resolver esto. Yo te voy a dar la sabiduría para salir de esta situación. Pero hay una condición. Primero, tenés que pedírselo, y segundo, tenés que hacerlo con fe, sin dudar. Si vos, bueno, Señor, si podés, yo sé que soy un ignorante, yo sé que, pero si podés, si se te ocurre, ayudarme a salir de esta situación, eso no es pedir con fe. Con fe es pedir, Señor, yo sé que me vas a dar las palabras, sé que me vas a dar los recursos, sé que me vas a dar las herramientas para salir de esta situación. Amén. Eso es pedir sabiduría. Asegurémonos de que estemos cumpliendo nuestra parte. Volviendo al tema de la tierra prometida, termina allí Josué, capítulo 21, casi al final del libro de Josué, diciendo lo siguiente: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es decir, que entonces no se trata solamente de entrar, no se trata solamente de buscar, no se trata solamente de entrar, sino que se trata también de caminar diariamente en las promesas de Dios. Yo no sé cómo lees tu Biblia, cada uno tiene su método, su forma, pero a mí me encanta cuando hay una palabra, viste, de esas que vos decís, esta me tocó, me llegó, la guardo. Ahora es mucho más fácil, antes la subrayaba y trataba de anotarla en una hoja, en un cuaderno aparte. Hoy en día con la YouVersion le pones ahí tu marcador y la mandás, la dejás como marcada. Entonces, una y otra vez volvés a la palabra que Dios te marcó y que Dios te dijo, y entonces es más fácil andar en la palabra. ¿Saben por qué les digo que hagan esto? Parece una cosa muy sencilla, muy elemental. Pero la Biblia dice que cuando nosotros no atesoramos la palabra, pasan varias cosas. Primero, que el enemigo viene rápido y se la roba. Como, ¿se acuerdan la parábola del sembrador? Viene rápido y se la roba. De hecho, si yo les pregunto mañana lo que prediqué hoy, 80%, 90%, Pablo, ¿cuánto decir? 80% dice Pablo, no se va a acordar. A veces tiene que ver con las cosas que el enemigo rápidamente nos quiere robar, inmediatamente. Pero a veces tiene que ver con otras cosas que pasan en la parábola del sembrador, ¿no es cierto?
que empiezan a crecer los yuyos, empiezan a taparnos los problemas. El Señor Jesús lo explicó perfecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que atesorar la palabra, guardarla en algún lado, tenerla, pegarla en la heladera, pegarla en el botiquín del baño, pegarla en algún lado donde la veas permanentemente, para saber que esa es la promesa que Dios te dio para salir de esa situación. Una vez fui a visitar les prometo que voy rápido y ya termino, pero una vez fui a visitar a un pastor que estaba sufriendo una persecución muy profunda. Le habían baleado el coche, le habían allanado un montón de veces el templo, porque estaba trabajando con un ministerio que trabajaba sacando a las mujeres de la prostitución en Córdoba. Y bueno, fui a visitarlo, estuvimos charlando con él, y me llevó a la habitación de él, al dormitorio de él. Y estaba todo empapelado, todo empapelado con versículos bíblicos que él imprimía. Decía, esta palabra me la dio el Señor en este momento, esta palabra me la dio el Señor en este momento, esta palabra me la dio el Señor en este otro momento. Las promesas de Dios tienen poder en nuestra vida. Porque nosotros vemos que eso se cumple. Se cumple. Termino lo último. No solo necesitamos buscar, no solo necesitamos entrar, no solo necesitamos andar, sino que tenemos que proponernos crecer. Es decir, dejarnos desafiar por las promesas de Dios. A veces quedamos atascados porque cuando Dios nos quiere desafiar a dar un paso nuevo, nos parece que yo en esto no voy a tener el tiempo, no voy a tener la posibilidad, no tengo la capacidad y tantas otras cosas que le decimos a Dios como si Él no nos conociera. Dios quiere que crezcamos y por eso nos desafía por medio de sus promesas. Crecer permanentemente es la mejor manera de no quedarnos atascados. La meta de Dios es que maduremos, que desarrollemos las características de Jesucristo en nuestras vidas. Lamentablemente, millones de cristianos envejecen, crecen físicamente, pero quedan atascados en una infancia espiritual que les dura toda la vida. Ojalá nosotros no seamos de ellos. Ojalá crezcamos espiritualmente. Ojalá aceptemos los desafíos que las promesas de Dios nos plantean. El crecimiento espiritual requiere compromiso intencional. Debemos desear crecer, debemos decidir crecer, debemos hacer un esfuerzo para crecer y debemos persistir en el crecimiento. Pero también para eso el Señor nos ha dado promesas que nos desafían. Déjame leerte solamente algunas en ellas de esta mañana y te invito a que cierres tus ojos, si querés, un instante para meditar en ellas. Hebreos 11:6 dice: Dios recompensa a quienes le buscan. Juan 5:4 te dice: todo lo que es nacido de Dios, es decir, vos, vence al mundo. Romanos 8:1 te dice: no hay condenación para vos, porque estás en Cristo Jesús. Efesios 3:20 te dice: Dios hará por medio de su poder en nosotros, en vos y en mí, cosas mucho más abundantes de las que pedimos y de las que entendemos. Mateo 17:20 te dice: si tenés fe como un grano de mostaza, nada te será imposible. Juan 14:12 dice: el que cree en Jesús, aún mayores cosas que Él hará por medio de su poder. Wow. 1 Corintios 2:9 te dice: cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni que han subido al pensamiento o a tu corazón, son las que Dios tiene preparadas para vos, si le amás. Si estás en Cristo Jesús, sos una nueva criatura. Las cosas viejas, créeme, dice la palabra, pasaron, y ahora, aunque duelan, van siendo hechas nuevas. 2 Timoteo 1:7 dice: Dios te dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Romanos 8:37 dice: en todas las cosas sos más que vencedor en Cristo Jesús. Si permaneces en el Señor y en su palabra en tu vida,
Pedí lo que quieras y el Señor te lo dará. Dios suplirá, Filipenses 4:19, todo lo que te falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios está dispuesto a consolarte en tus tribulaciones. Si sos fiel en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho y te hará disfrutar de su gozo. En Cristo lo podés todo porque Él te fortalece. Si sembrás con lágrimas y esfuerzo, vas a recoger la cosecha cantando y con alegría. Cuando tengas que dejar o renunciar a algo por Jesús, recibirás 100 veces más y heredarás la vida eterna. Pero déjame decirte algo en esta mañana: la promesa más grande, Dios ya la cumplió. Envió a su Hijo Jesús para morir por vos y por mí, para que todos aquellos que creemos en Él podamos tener vida eterna. Si alguien quiso una promesa tan grande como entregar su vida, la vida de su Hijo, la cumplió, ¿cómo no voy a creer en todo el resto de sus promesas? ¿Cómo no voy a confiar en que todo el resto de las promesas se van a cumplir en mi vida? Para salir de tu zona de atascamiento, para salir en aquello en que hayas quedado atascado, emocional, física, mental, relacional, mente. Necesitas detenerte y buscar el reposo de Dios, buscando sus promesas. Necesitas entrar en su reposo creyendo en sus promesas. Necesitas andar en su reposo caminando en sus promesas. Y necesitas crecer en el reposo, dejándote desafiar por sus promesas. Estas promesas revelan el corazón de Dios, su deseo de relacionarse con nosotros y su plan final de redención en Jesucristo. Son para nosotros una fuente de esperanza, de fortaleza y de seguridad. Te invito a que te lleves en tu corazón, como dice 2 Corintios 1:20, y ya lo mencionamos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Te lo repito, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios. ¿Dónde quedaste atascado, querido hermano, querida hermana? Busca las promesas que Dios tiene para eso. Él te va a hablar a través de ellas, te va a invitar a caminar en ellas y va a obrar en ellas a través tuyo y para gloria de Dios Padre. Señor, te damos en esta mañana toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Y Señor, sea donde sea que hayamos quedado atascados o donde estemos atascados, hoy queremos entregarte esto. Hoy, Señor, queremos buscar la promesa que tengas para nuestra vida. Si esta misma palabra nos dio promesa en esta mañana, yo la tomo, Señor, en el nombre de Jesús, y me apego a ella y me aferro a ella como la linga sobrenatural, espiritual que me pusiste para poder salir de esta situación. Señor, y en el nombre de Jesús declaro que no solamente voy a salir, sino que además voy a caminar en tus promesas. Que además, Señor, en el nombre de Jesús, voy a disponerme a crecer en tus promesas. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, que es fiel, profunda y eficaz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria sea al Señor. No sé si le llegó a la chica la imagencita que le mandé.
Siempre les complico porque les mando imagen a último momento, pero quiero que terminemos con esta imagen. ¿Se acuerdan cómo estaba la tortuga al principio? Bueno, espero que todos nos vamos a convertir, en lugar de una tortuga atascada, en una tortuga que sale corriendo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios, por eso vamos a adorar al Señor.